de las consideraciones de las amenazas a la biodiversidad. ¿Cuál es el papel de las amenazas en la planeación sistemática? Bueno, es principalmente la razón por la que surge la disciplina, ¿no? O sea, queremos desvincular las amenazas a la conservación en un área, ¿no? Ese es finalmente nuestro objetivo. Y lo queremos hacer en las zonas en donde sea más efectiva esas acciones. Es un concepto clave de la biología de la conservación y, sin embargo, con frecuencia se ha ignorado completamente en esto de la planeación sistemática. Si uno hace una búsqueda a Web of Knowledge, tenemos más o menos 225 artículos que tratan de planeación sistemática de la conservación, y si le agregamos la palabra de amenazas, pues vamos a ver que ese número se reduce a 35. También, si pues utilizamos la terminología que se utilizaba antes del artículo de Margules, es 7,000 artículos, de los cuales solo 312 consideran el papel de las amenazas. Entonces, pues realmente es algo que no se ha considerado, que es muy importante que se considere, pues por diversas razones que ahora veremos. También aquí es importante distinguir dos conceptos que a veces se confunden, que es los factores de amenaza y la vulnerabilidad. Es decir, los factores de amenaza son las actividades o fenómenos que tienen consecuencias negativas para la biodiversidad, y la vulnerabilidad es el riesgo que tiene un área de ser transformada por diversos factores de presión o amenaza, o la sensibilidad de las especies a los impactos de los factores de amenaza. Es muy importante tener una claridad entre estos dos conceptos, porque de eso también va a determinar cómo se va a priorizar. Como decía, ¿por qué es importante considerarlos? Finalmente, estas amenazas pueden comprometer todos los pasos que se realizaron con mucho detalle. Si no se consideran, pues nuestro sistema de conservación pues puede servir para nada, ¿no? Y esto lo afecta en sus términos de la adecuación del sistema, de la completitud, de la efectividad y de la flexibilidad. Por ejemplo, con flexibilidad, si nosotros tenemos un área muy conservada, pues podemos decir, bueno, puedo tomar este 10% o este 10% o este 10%, pero si ya tengo un área muy transformada, ya no voy a poder considerar toda esa área, quizá voy a quedar limitada a una zona en donde pueda yo realizar las acciones. Estas amenazas se pueden dividir básicamente en dos, que son los factores indirectos, y también se pueden considerar que son los demográficos, los económicos y los políticos, y los directos, que serían, por ejemplo, el cambio de su suelo, la vegetación, las especies exóticas, la explotación y el cambio climático, como lo hemos visto en otras pláticas. ¿Cómo considerarlas? Realmente, así como se han establecido metas de muy diversas maneras, las amenazas también se han considerado de muy diversas maneras en los planes de conservación. Por ejemplo, la vulnerabilidad se considera que se debe de planear, o sea, se debe de priorizar sitios que son más vulnerables, porque si no se realizan ahí las acciones de conservación es muy probable que se pierdan, aunque pues otras visiones quieren decir, no, pues sabes que ahí vamos a invertir demasiados recursos y al final no van a ser tan efectivas nuestras acciones. Y esta otra visión es esta de minimizar los posibles conflictos entre la conservación de la biodiversidad y los intereses socioeconómicos o los usos. Lo mismo es esta de maximizar la selección en sitios a mayores impactos. Por ejemplo, esto del concepto de hotspots es un poco con esa visión, pero nuevamente, ¿no? O sea, puede ser que invertamos demasiados recursos inclusive se necesita restaurar esas áreas, y va a ser siempre mucho más caro restaurar que conservar. También se puede utilizar para realmente dentro de tu sistema, porque pues tú tienes mapas, ¿no? Tienes mapas de tus especies y a lo mejor no las tienes, digamos que no tienes consideradas solamente en donde habitan. Entonces tienes que eliminar aquellas áreas en donde sabes que ya tus acciones de conservación pues no van a servir, ¿no? Por ejemplo, en ciudades.
Eso pasa mucho en México. Y también se utilizan para asignar estas metas de conservación. Como les decía, pues se puede dar más prioridad a aquellas especies amenazadas o más vulnerables. Esta es la manera en que lo ha considerado desde un inicio en la planeación sistemática, es decir, mi primera prioridad son aquellos sitios que son verdaderamente irreemplazables, que no los voy a encontrar en otros sitios y que además son muy vulnerables. Entonces ahí es donde debo de enfocar mis esfuerzos. Pero quizá entre escoger esta parte del área, de la gráfica, o esta parte del área, podría haber pues cierta discusión, porque, perdón, entre estas dos. Aquí tengo baja irreemplazabilidad, o sea, tengo baja irreemplazabilidad, es decir, puede haber sustituciones de sitios, puedo escoger este sitio o puedo escoger este otro, pero en un sitio voy a tener mayor vulnerabilidad y en el otro voy a tener menos vulnerabilidad. Ahí entonces un poco es la pregunta, ¿qué conviene más? O sea, realmente enfocar todos mis esfuerzos en sitios en donde va a ser muy difícil la conservación, porque la gente no quiere, porque sale muy caro, etcétera, ¿no? O realmente prefiero esta área de mi gráfica, ¿no? En donde puedo tener muchas sustituciones, pero entonces voy a enfocar mejor los esfuerzos en donde es más fácil. Y esto es algo que, por ejemplo, han hecho estas personas para minimizar este conflicto potencial, ¿no? Porque finalmente aquí es conflicto potencial. Lo que analizan aquí es una capa de población humana con desarrollar un sistema de áreas para la conservación para las diferentes especies. Entonces aquí lo que vemos es que si yo considero que todas mis áreas tienen el mismo costo, es decir, que todas tienen la misma población, que no considero más bien lo que es la densidad de población humana, lo que veo es que al final cuando junto estas dos capas, cuando un sobrelape entre estas dos capas, pues tengo un mayor porcentaje de sobrelape si no lo considero que cuando lo considero dentro de mi sistema, dentro de mis herramientas de planeación. Y el número de celdas puede ser que sea menos efectivo, o sea, mucho mayor cuando considero estas áreas, o sea, no es tanto en eficiencia espacial, no es tan bueno como si no las considero, pero si al final hace un balance puede ser que sea más importante minimizar este conflicto, estos potenciales conflictos, que decir, pues voy a decretar más área. Y yo creo que aquí, mejor nos vamos primero a multicriterio y después a lo que son herramientas.